Bien, nuevamente en la columna de filosofía y política queremos retomar algo que hace unos meses comenzamos con el sociólogo Pablo Hein y Gabriela Novoa, que es especialista también en la temática de suicidio y que abordan desde lo terapéutico, lo analítico, el abordaje de las políticas públicas. Y nos parecía que valía la pena, a partir de una intervención que Pablo había realizado en una entrevista que le hicieron, donde él plantea y refuerza esta idea que nos es muy pertinente desde la filosofía, que es el giro epistemológico, el giro antropológico, salirse del individuo a la comunidad, pensar los vínculos, las relaciones sociales, digamos, ¿no? Entonces, Pablo, me gustaría mucho que desde esa perspectiva dijeras qué es lo que venís analizando, vienen analizando, reflexionando, que vale la pena poner sobre la mesa, porque quizás los callejones sin salida que a veces se perciben se destrabarían desde esta lógica nueva que tú estás planteando, están planteando ustedes como equipo. Sí, en primer lugar agradecerte a ti y a la radio la posibilidad que nos dan de comunicar estas ideas, que son ideas, son propuestas y son lecturas que se alimentan desde otras miradas, ¿no? Desde la antropología, de la filosofía, de las ciencias humanas en general, para también a nosotros nos hace sentir muy cómodos, permitime decirte esto, nos hace también sentirnos cómodos, más allá del aspecto humano, en el aspecto de salirnos de la sociología clásica, porque también es bueno que se sepa que adentro de la sociología todavía hay una perspectiva durkheimiana del suicidio, digamos. Es decir, ya está todo explicado. No, acá estamos viviendo, hay que decirlo básicamente, en una sociedad con un cauce general sobre el individuo, ¿no? El individualismo, y se hace hincapié también en dimensiones no solo simbólicas o psicológicas del individualismo, la salud mental, el cerebrocentrismo, la neurociencia, sino que también hay una mirada, incluso, permitime, de muy atrevido de la sociología a esto, ¿no? Ujú. Entonces, las relaciones sociales me parece que quedan insertas en un corpus de conocimiento de la ingeniería, de la autoayuda, de los medios de comunicación, ¿no? Destinadas, digamos, a autocontrolarnos, porque hoy en día Claro, autocontrolarnos en el sentido de rendimiento. Eso quiero también, tiene que ver con el suicidio, esta idea de rendimiento, ¿no? De sentirnos todo totalmente. el día rendimiento. Rendimiento no solo como varones, no solo como mujeres, no solo como ciudadanos, sino también Como como seres productores. productivos o improductivos, ¿no? O sea, esto es lo de Exactamente. Buyuján, la sociedad del cansancio, ¿no? O sea, que Eso. se ha instalado esta cuestión, mira, justo en Fundamento Filosófico de las Relaciones Laborales lo dimos los días pasados, ver cómo la cultura de la ética del trabajo ha construido el pasaje, ¿no? De la explotación de unos sobre otros a la autoexplotación que nos sitúa en una autoexigencia que termina provocando que aquellos que no soportan esa tensión quiebren de alguna manera, ¿no? Sí, esto ya lo podés rastrear con las ideas de Max Weber en la ética protestante y el espíritu del Sí, capitalismo, con la idea del totalmente. Sí, sí, calvinismo sí. también, ¿no? Sí, Porque de ahí sí, surge la claro, idea sí, de no placer, de no ser consumista, de ahorrar, ¿no? Esa sí, sí, inflexión que weberiana, el decir, ocio sería un problema en vez de una claro. posibilidad. Podemos ir de Calvin, de Max Weber, digamos, a hoy en día en Uruguay lo que pasa, perdón que lo Sí, ponga en el sí, contexto, pero lo que pasa con las jubilaciones también, ¿no? Ese claro, reclame que hay en televisión, ahora te jubilás y podés volver a trabajar. claro, Es indigno eso, ¿no? Es decir, totalmente. siempre productivo. Entonces, digamos, eso por un lado. Por otro lado, también las relaciones sociales, no te terminé la idea, hay Ujú. como un yo saturado, ¿no? En el sentido de inestabilidad, ¿no? Se está tambaleando, diría un psicólogo, el narcisismo, ¿no? Entonces, de Ujú. alguna manera, las vulnerabilidades que sufrimos, ¿no? Siempre están eh, bombardeadas, digamos, y hay una explosión de la intimidad, ¿no? En un contexto de esta individualidad, que es también importante pensar. Hay una chica Claro. Sibila, creo que es argentina, chica no, no tan chica, Patricia Sibila, creo, La intimidad como espectáculo, creo que tiene un libro muy interesante que plantea estos lineamientos un poco también más filosóficos, digamos, o más de Claro, las sí, sí, ciencias humanas. de quedar expuesto sin vida privada, digamos, ¿no? Y ¿No? sin Sin vida, subjetividad y sin colectividad, Nelson, y sin ser ¿qué es lo colectivo, claro, mío? sí, sí.
Sí, sí. ¿no? Bueno, vos decías en tu intervención o en la televisión, me pareció muy bueno, esto de que Claro, la soledad se instala como un mecanismo de aislamiento absoluto del individuo, digamos, ¿no? claro. Y de ahí también viene esta idea de que la herida psicológica tal vez hoy en día es más importante que la herida física e incluso las heridas sociales y las heridas culturales. Claro. Porque, o sea, yo creo que todas las heridas son, me parece, pertinentes, ¿no? Las heridas psicológicas, creo que sí. Pero hoy en día estamos dimensionando eso, la psicología, ¿no? Y ahí viene la idea de salud mental, ahí viene la idea de cerebro. Y después cuando se habla de comunidad, como que hay mensajes dispares también. Se habla Ujú. de comunidad, pero la comunidad en el sentido de que, bueno, el individuo en la comunidad, no la comunidad con el individuo. Eso Sí, me parece sí. también, me parece importante reflexionarlo, ¿no? Interesantísimo lo que decís, interesantísimo. Entonces, Este ser con los otros, con las otras, el ser la otredad, está situada de tal forma que igual se deposita sobre el individuo y no sobre el espacio de las redes, ¿no? algunos autores dicen que hay una reorganización simbólica del yo. Y estos Claro. autores ya lo planteaban en el año 2010, 2011, Gil Villa, por ejemplo, ¿no? Y que cada vez dependemos menos de la historia y menos dependemos de aspectos tales como la visibilidad de nuestra historia, de nuestra biografía individual y en conjunto, porque Sí, sí. y esto también lo trabaja mucho la psiquiatría, digamos, en el sentido para el suicidio de los relatos autobiográficos que sostienen al individuo en la vida. Entonces parece que todas Ujú. esas cosas hoy en día se están dibujando, ¿no? Ya no hay más Pasa que se clases, pierden ya los no hay más grupo procesos, ¿no? social, ¿eh? El tema es que se pierden los procesos, es decir, se instalan las cosas como instante, ¿no? O sea, Claro. como desaparece el tiempo y el espacio, dirían algunos, ¿no? Y entonces eso genera una presión de densidad sobre el individuo que eclosiona de una u otra forma, ¿no? Y está enfermando a la estructura social y explotan los individuos, digamos, ¿no? Yo diría que las relaciones sociales son menos estables que nunca y de alguna manera como que nos dejan menos huellas que nos comprometen con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro Ujú. futuro. Eso es importante, ¿no? Entonces, de alguna manera, es este rendimiento individual del ya, del ahora, y no hay relaciones sociales, no hay más grupos. Y con esto de grupos te quiero decir en un sentido muy amplio. Grupos de participación religiosa, Sí, sí, grupos de políticos, pertenencia. aunque estemos en el disenso, ¿no? Tener Sí, sí, aunque tener un compañero que va a un club político, digamos, a un partido político, sea de izquierda o de derecha, ya es mal visto. sí, sí. Entonces, me parece que esas cuestiones no están, digamos, de alguna manera dinamitando lo que son las relaciones humanas y los contextos donde las ciencias humanas como la antropología, la filosofía, la psicología social, incluso la sociología, ya se van socavadas, digamos, a esta idea de la sociedad, de, como vos decías, de rendimiento, de la productividad, ¿no? De la Sí, sí. autoimposición. Porque, Y claro, porque miramos al individuo, ¿no? el tejido social se comienza a resquebrajar al punto de que no contiene, ¿no? Sí, Este, yo te diría sí, que sí. sí. Yo te diría que más que resquebrajar, como desaparecer, porque la idea de resquebrajar te deja algunos islotes donde pararte, ¿no? A veces la perspectiva que hay es decir, está desapareciendo, está cada vez más tenue, y entonces como que esas reflexiones, porque vos a veces en algunas charlas planteas aspectos filosóficos y los sacamos del suicidio para, que tiene que ver, por supuesto, como por ejemplo la muerte, ¿no? O la eutanasia, el derecho a la vida o no vida, digamos, cosas que podemos discrepar. Pero como que Ujú. eso no, la gente busca la solución tecnológica a esto puntualmente. Entonces, Bueno, eso me viste parece que interesante. las respuestas que tú decías, buscando a los psicólogos, pero también a los psiquiatras, la medicalización que se está produciendo nuevamente, buscando como No, la solución, como a la inmediatez en vez de construir los procesos para recuperar al sujeto con autonomía, ¿no? sí, Este, eso, la medicalización, podemos hacer otra sí, grabación y podremos hablar va, de. El Uruguay es una sociedad altamente medicalizada, pero ya que te brutal. fuiste para ahí, ya que Sí, quiero rescatar también, más allá de esto de las relaciones sociales, en esta columna de filosofía, en estos oyentes que tenemos que de alguna manera piensan y todavía
tienen una esperanza en la filosofía. Yo quiero reforzar esa esperanza en el sentido de que si miramos las neurociencias, ¿no? Y estoy hablando de la neurociencia, porque ahora todo neuro es importante, neuroarquitectura, neurosociología, neurobioquímica. Yo creo que, ¿quién le da las preguntas fundamentales a la neurociencia? Las preguntas centrales, las preguntas fundamentales las sigue dando la filosofía, las sigue dando las ciencias humanas. Lo que ellos elaboran Totalmente. después es la pseudo capacidad de respuestas a esas preguntas, que tampoco Sí, son sí. concluyentes, porque la neurociencia siempre va a descubrir que el cerebro es central, siempre va a descubrir que las neuronas son importantes. A ver, neuronas Porque hay está en todo el encerrado en cuerpo, ese sistema, ¿no? Está encerrado claro, en esa burbuja. Y lo que estás diciendo es fundamental. Mira, el otro día en el Foro Mundial de Futuros, donde se habló del tema de inteligencia artificial y que te decía, hablando con el filósofo vasco Daniel Inariti, él dice, la inteligencia artificial es un instrumento, el problema es la pregunta que construye el algoritmo o construye los vínculos, ¿no? Y entonces ahí la filosofía juega un rol de construir desde dónde nos apropiamos de ese proceso. La tecné son instrumentos que nos solucionan circunstancialmente, pero no son los que responden a lo fundamental, ¿no? Te quiero claro. cambiar para hablarlo porque hay una pregunta que vos decías ahí, hablabas de Durkheim, eh, a- en las clases, en los seminarios estos de derechos humanos que doy en el Instituto de Profesores Artigas, que te han consultado, ¿no? Y que yo hoy te agradezco mucho tu asesoramiento a los estudiantes de distintos profesorados. Bueno, salió este tema de, bueno, vale, ¿es pertinente hablar o no del suicidio adolescente cuando se trabaja con adolescentes, ¿no? Y entonces mayoritariamente decían que sí, pero algunos decían que no. ¿Por qué razón es importante verbalizar? ¿Y desde dónde verbalizar para que justamente hablar del tema ayude y no se transforme en un ocultamiento o en un reforzamiento, que es lo que está en el census de lo que se habla? Sí, está muy interesante esa dicotomía que pones vos, hablar para ocultar o hablar mucho, ¿no? Y a veces el Sí, hablar mucho distrae la atención. sí. Quiero focalizar, si me permitís, para ese lado, porque es el más interesante. Me Ajá. parece que acá no importa si son uno, 100 o 1000, ¿no? Jóvenes que se suicidan, los números no importan. Importa sí hablar porque es el mundo adulto, la sociedad adulta, la cultura adulta, la historia adulta, la política adulta, que no le da a los jóvenes una segunda oportunidad de pensarse en la vida y los expulsa Ujú. rápidamente. Entonces, eso que quede claro desde el inicio. Creo que el suicidio juvenil o el suicidio adolescente en nuestro país siempre se mantuvo en las mismas cantidades, ¿no? Y esto lo pueden ver en las diferentes presentaciones del MSP. Ronda entre los 40 y 50 casos. Es más, cuando tuvimos más fue en el año 2007, 2011, que fueron más de 50 casos. Hoy en día volvieron a los 40, 45. Vuelvo a repetir, no me importan los casos, los números. Sí, sí. Lo que sí me importa son lo que eso conlleva. Eso conlleva a un esfuerzo, a una mirada hacia un sector con un sesgo específico de que en realidad los vuelve a culpabilizar a ellos, cuando en realidad, y se vuelve a hablar de ansiedad, de depresión, y los Ujú. diagnósticos de ansiedad y depresión que aumentaron. Es decir, como dijo Pablo, si yo tengo un martillo, todos los objetos se me van a convertir en clavos, ¿no? Si yo solo trabajo con una disciplina, siempre voy a ver clavos. Entonces, Ta- me parece que el suicidio juvenil, Uruguay tira mucho humo, como se dice vulgarmente ahí, y no apunta a las causas efectivas. Creo que hay que trabajar con los jóvenes no solo por ellos, sino para que ellos sean en el mañana, en estos temas, un poco mejor de lo que fuimos nosotros. Eso es el buque insignia. Y después, me parece que hay que trabajar bastante más con el mundo adulto para perdonarlos Claro. un poco más y ponerle menos Sí, sí, sí. exigencias y hacer una sociedad un poco más vivible para ellos. Vivibles en el sentido de aceptar las diferencias, Sí, no es sí. vivible en otro sentido. Entonces me parece que el suicidio juvenil en Uruguay distrae mucho la atención y vuelve a focalizar en los jóvenes la culpabilidad y vuelve a focalizar esta idea también de que es el problema de ellos, de la ansiedad, de la depresión, de que no se manifiestan. Los gurises Ujú. o los jóvenes saben manifestarse, ¿no? Es importante también
decir esto, ¿no? Claro, visibilizar eso, ¿no? Que significa también dar el espacio, ¿no? Dar el espacio para el habla, dar el espacio para el intercambio, ¿no? Y para Mira, no censurar emociones, para no censurar diferencias, para poder yo construir siempre con los digo, otros, ¿no? yo siempre digo un ejemplo que vale más que 1000 palabras. Nosotros cuando damos algunos talleres o charlas o intervenciones así en liceos o colegios, lo hacemos tanto con el mundo adulto y el mundo juvenil. Tú Ujú. sabes que esto lo puedo afirmar y Gabriela y los colegas también te lo pueden decir del grupo. Cuando hacemos charlas con los jóvenes, jamás preguntan en qué departamento del Uruguay hay más casos, jamás Claro, preguntan cuál es el método, jamás preguntan en qué lugar de la casa se suicidan. Es claro. decir, lo que preguntan es qué estamos haciendo mal, qué podemos ayudar, cómo podemos arreglar esto. Vas a una charla del mundo adulto, Nelson, y me da Sí, vergüenza sí. decirlo. Ah, Te no, obvio. preguntan, perdón, ¿dónde se suicidan más? ¿En el baño o en el cuarto? Qué horrible. Vos te quedás, ¿entendés? Es decir, esto es el nivel en general, ¿no? Esto es el nivel del mundo adulto de este tema, ¿no? La Claro. morbosidad, la Lo que cuestión pasa, más. viste, que las estructuras sociales del mundo adulto son altamente controladoras y la pretensión objetivista, ¿no? También de nuestro contexto racionalista y positivista hace que, bueno, si objetivamos el lugar, vamos a tener la respuesta, digamos, ¿no? No viendo la complejidad del proceso. En esta línea que estás diciendo, ¿no? Y para seguir en estas preguntas que también los estudiantes de profesorados, de todos los profesorados en el marco de derechos humanos, y ya aprovecho a decir que probablemente la reforma educativa quite estos seminarios de derechos humanos, ¿en qué medida en una clase, ¿no? Por uno de los temas que salía, bueno, no son especialistas, ¿cómo tratar un tema no siendo especialistas? Y yo decía, bueno, como docentes, nuestra especialidad es la palabra, es el profesorado, la temática que se esté abordando, y desde ahí, como sujetos de aprendizaje que somos todos, nosotros los estudiantes, poder hablar de los temas que generan contradicción, miedo y desazón, que son en parte el suicidio, porque se enteran que una amiga, que un amigo, digamos, ¿no? Entonces, el desde dónde problematizar el tema a nivel docente. ¿Vos desde dónde lo verías que en secundaria debería ser problematizado y cómo? Puede ser dos o tres aspectos, pero creo que uno fundamental, o el que quisiera rescatar en primer lugar, sería sacarlo de las categorías diagnósticas de la salud mental. Perfecto. Porque tú, hablar de ansiedad y depresión, ya me lo estás colocando el tema en un lugar de que un profesor de filosofía, un profesor de sociología, un profesor de literatura, se siente incapaz de hablar el tema. Entonces llama a Sí, los sí. sistemas expertos para que me vengan a ayudar. Entonces, colocarlo en una capacidad, en una conceptualización de un malestar, como dice Marta Carmona, que es la Ujú, presidenta de la Asociación de Psiquiatría de Madrid, Marta Carmona, tiene un libro muy lindo con Javier Padilla que se llama Malestamos, cuando el mal es ujú. colectivo. Ella Claro, aboga por eso, recolocar la categoría, algunas categorías de salud mental en un malestar, que no significa que estamos bien, pero tampoco claro. significa que estamos en una categoría diagnóstica rígida, ¿sí? Que fue también no muy consensuada, digamos, por las evidencias científicas, sino que fue decretada ante una dicotomía sí o no, 29 psiquiatras que se reunieron en el año 2019 en un hotel en Dinamarca y generaron el DSM-5, que hoy en día tiene 394 categorías, eso entre Oh, paréntesis. Entonces, en ese sentido, me parece que colocar esta idea de la cuestión colectiva, ¿no? De que no hablamos, de que no nos comunicamos, de que el mal es generado colectivamente y sobre todo que este mal, digamos, no solo se genera, sino que la malla de protección de este mal para que tú caigas también tiene que ser colectiva. Y en este claro. sentido también, por ejemplo, hay la balada El desencantado de Gabriel García Márquez, ¿no? En 4 o 5 palabras te dice fundamentalmente que es eso, ¿no? Es la gente que se suicida y que no habla y que ve que lo que le pasó a él le pasa a muchas gente en su edificio, ¿no? Es una cosa muy, muy linda de Gabriel García Márquez, que acá los profesores de literatura no lo conocen, por ejemplo. Y eso Sí, en otros lados es un mural abierto, muy grande, en todas las universidades, ¿no? Que le va diciendo, mira, lo que te pasa a ti nos pasa a muchos. Y entonces esto hay que socializarlo, colectivizarlo, no para curarlo, ¿sí? No para tratarlo, simplemente para ir llevándolo
Y ese llevar también me parece que hay que salir de eso de, bueno, un duelo son 7 meses, si ya tenés 9 meses un duelo o 5 meses, no te sientas culpable, Claro. porque también es Es eso como otro. hacerse cargo, ¿no? Reconociendo los tiempos personales, los tiempos de un colectivo, ¿no? El hacerse cargo, ¿no? Y los cuidados que esto implica, ¿no? Porque quizás justamente esto que tú estás planteando es cómo la comunidad se piensa corresponsablemente, ¿no? Y entonces va creando las condiciones para, ¿no? Y no hay, Entonces, sí, y no hay sí, lugar para el sufrimiento, no hay lugar claro, para el malestar, no hay lugar para el dolor, porque sí, también está sí, la psicología positiva, ¿no? Está, porque también esto de rendir, también está también con la industria dietética, con la industria sí, sí, farmacéutica, con los cosméticos, con los clubes deportivos. Hoy Foucault, digamos, por decirlo atrevido, ya quedó un poco sí, sí, viejo, porque hoy en día están los gimnasios para que claro. vos seas obediente, están los centros comerciales Todo para que seas disciplina, obedientes. todo ¿Eh? genera disciplinamiento. Y sí trae este un tema central, y es hacerse cargo de la condición del sufrimiento, la condición del dolor y del malestar, y de la propia angustia, ¿sí? Para poder reconocer desde dónde nos vivimos en proceso, porque entonces, si queremos escapar constantemente de esa condición, no podemos asumirnos integralmente como humanos. ¿No? Y entonces, esta positividad, ¿no? Lo que dice Buyu Han, ¿no? Esa positividad que nos obliga a estar expuestos, termina desagregándonos, ¿no? Este, Pablo, yo te propongo como que dejar instalado algunos temas para dar continuidad. Tú te vas de viaje, pero hoy sí los medios de comunicación nos permiten estar al instante conectados, así que vamos a A hacer mí una me secuencia de gustaría, columnas. perdona, a mí me gustaría comprometerte y quisiéramos Dale. hablar una columnita por lo menos para prometerla y comprometerte, porque esto queda grabado y Sí, expuesto, sobre la medicalización en Uruguay, porque hoy en día se está sí. trabajando el MH-GAP en Uruguay, lo quiero decir bien despacio, MH-GAP, que es un Ujú. test de OPS de diagnósticos de duelo, de sufrimiento, que terminan con una medicalización. Eso es lo más interesante. Es para Mira. médicos de familia, y entonces tú vas ahí y en la página 29, 51 te dan los medicamentos para el duelo, los medicamentos para el sufrimiento. Entonces, me parece que eso también tenemos que ver. No, no quiero decir con esto no a las pastillas, no. A ver, No, no, pero el pero crecimiento, mirá, a mí me tiene impresionado tremendamente que haya crecido nuevamente de manera exponencial. Hasta la Ritalina que había desaparecido la volvieron a traer para los gurises, la volvieron a sí, sí, traer. sí. O sea, la vuelta de una cantidad de medicación, y como que la medicamentación, ¿no? Lo medicamentoso, que tiene detrás no solo fenómenos de disciplinamiento, sino también construcciones económico-políticas, sociales, digamos, ¿no? Que entonces hay que abordarla. Comprometámonos a situar una columna en torno al tema este. Dale, te agradezco. Y no dejemos el espacio para seguir reflexionando y analizando No, no, estos está temas bien. filosóficos. Pero la Bueno, filosofía también puede aportar para los medicamentos, ¿eh? totalmente, totalmente. Y cuidado, ¿no? La filosofía, yo el otro día discutíamos, también se puede pervertir como un mecanismo para justificar y entonces se transforma en sofisma. Por tanto, solamente la filosofía valdría si aporta críticamente a lo que está sucediendo, ¿no? Pero esta búsqueda de darle racionalidad a muchas cosas, no dando espacio al misterio, dar espacio al corazón, dar espacio a la corporeidad, porque si no la filosofía también puede quedar encerrada en la idea, ¿no? Puede quedar justificando el paradigma, ¿no? Para la ¿Verdad? autocrítica también de la propia filosofía. Bueno, Bueno, Pablo, muchas gracias.